Buenas tardes. Estamos ya por iniciar un hermoso y maravilloso día que lo creó el Eterno para que nos regocijemos en él y se llama séptimo día y en hebreo Shabbat. Y este día contiene todo una presencia de la luz para que nuestra alma se llene de ese espíritu que la luz misma ha dado. ¿Y cuál es mi intención? Mañana tenemos el aula virtual, obviamente, pero es tanta la temática que tenemos que considerar que sentí en mi corazón, especialmente y por muchos que esta semana me han estado consultando y que están pasando por momentos difíciles, negativos. Bueno, sentí esta necesidad, como decía, de crear este espacio educativo, este material, para que lo puedan considerar de acuerdo a todo lo que en esta semana, en estos 6 días, ya casi 7, hemos estado viendo en esta sección de las Sagradas Escrituras llamada Vayikra, nombre original del tercer libro de lo que se conoce como Pentateuco en la dogmática cristiana y que en realidad responde al nombre de Humash, 5 libros. Pentateuco significa 5 libros, Humash, 5 libros, y de esos libros el tercero, que en forma profana se lo conoce como Levítico, en realidad su nombre es Vayikra. Y con esto yo quiero comenzar. Levítico 1, versículo 1, tiene el contenido de todo lo que este libro es en sí. Y lo leemos bendiciendo, por supuesto, a aquel que es nuestro Dios. Bendito seas tú, Yahvé, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción. Y si a usted le gusta la enseñanza de la luz, qué mejor que este momento para leer el versículo 1 del capítulo 1 del tercer libro que escribió Moshe, Levítico. Llamó Yahvé a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Lo voy a leer de nuevo, pido perdón porque me trabé. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. A partir de allí, mañana en la escuela, en el aula virtual lo veremos mejor, hemos estado estudiando toda una serie de mensajes encriptados que hasta el capítulo 6, versículo 7, nos hablan del propósito de este libro. Este libro, Vayikra, responde al hecho de que justamente este primer versículo leído en hebreo suena así. El Moshe va a ver Yahvé Elav, Meshel Moed Lemor. Y llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Ese llamó es Vayikra. Y justamente para mí es muy importante que entendamos, porque el tema principal de todo este libro está específicamente dado acá en Levítico capítulo 19, versículo 2. Vamos a ir a él. Y allí se encuentra el secreto de cuál es el tema, y que muchas veces por haber estado quizás en esos límites que pone la dogmática de algún tipo de religión monoteísta, no hemos logrado captar qué importancia tiene para nosotros, para nuestra alma, para nuestro cuerpo y para nuestro propósito aquí en la tierra, para que se cumpla nuestra misión perfectamente. Les dije y los invité a leer Levítico 19, versículo 2, que dice así. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Santo seréis, sí. El tema principal está aquí resumido. Es el tema de ser Kedushim. Ese es el hebreo que se traduce como santos. Y la santidad o Kedushá del Eterno es el tema principal. Es decir, lo que Él tiene en su ontología, en su esencia, nosotros tenemos que manifestarlo también. Todos sabemos que la ontología misma de Yahvé, según lo que explica el propio apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, es ser amor. Dios es amor. Y ese amor es la esencia misma de Dios. Dios no tiene amor, Dios no siente amor, sino que Él en sí mismo es amor. Pero ese amor se manifiesta en una energía particular. El movimiento de ese amor tiene que ver, sí o sí, disculpen, no había cerrado mi celular, el movimiento de ese amor tiene que ver sí o sí con la santidad. Ahora bien, ¿qué es santidad? Desde la palabra española tenemos muchos problemas porque la palabra santidad en sí, por la dogmática y por ende las doctrinas de ciertas religiones, particularmente del cristianismo, se interpreta mal.
Y en cambio, cuando venimos al origen mismo de esta palabra, que es Kedushá, traducido al español como santidad, entendemos que es una energía muy particular que viene de esa esencia de ser amor mismo, deseo mismo, y que lleva a que la intención del ser humano logre un objetivo. ¿Cuál objetivo? A aprender a salvar los obstáculos, sacándole el beneficio que se esconde en ellos. Eso sería la santidad definida en su objetivo mismo. Quizás desde otra forma de definirla y otra conceptología, no podríamos llegar a captar esta praxis maravillosa, que es aprender a salvar los obstáculos emocionales para podernos acercar al Creador, haciendo que justamente cada circunstancia negativa se vea obligada por la forma en que la confrontamos a entregarnos el beneficio que en ella se esconde, es decir, esa chispa de luz que corresponde que nosotros tomándola, la asumemos a todas las chispas de luz que vamos sacando de nuestra experiencia del vivir, ese peregrinar la vida, y podamos ascender al Eterno para disfrutar de estar unidos a Él, de apegarnos cada vez más a Él, y desde allí participar de lo que se conoce como la actividad creativa. Por lo tanto, y aquí entramos de lleno en nuestro tema, porque no quiero tomar mucho de su tiempo, ya se va, al menos aquí en Mendoza estamos por empezar el Shabbat. Vayikra es un libro, por favor, esto entiéndanlo, de terapias divinas. Es un libro de terapias divinas. Quien logra descifrar la codificación del libro llamado por la dogmática Levítico, pero en forma original Vayikra, logra realmente producir una programación neurolingüística tal que su mente no se ve condicionada a la mala interpretación o la falsa hermenéutica de los acontecimientos que pasan. ¿Por qué? Porque este libro está específicamente apuntando a una terapia divina que trae una salud integral. Es decir, que si usted estudia el libro de Vayikra, va a conocer todos los códigos que necesitamos aprender a manejar con nuestra mente y nuestro corazón para que desde esos códigos, lo único que produzcamos sea salud integral. Y desde la salud integral ser generadores de sanación al entorno, porque a la larga nosotros, al ser agentes de alianza o de pacto, tenemos que entender que lo que hizo nuestro dueño y maestro Mashiach, quien es Yeshua su nombre, nosotros también lo podemos hacer. Y es generar un clima de sanación en nuestro entorno, en nuestro mundo, que a la larga el único que lo puede cambiar soy yo. Yo tengo mi propio mundo que tiene que ver con mis vínculos, empezando por mis vínculos humanos, desde los más cercanos en los círculos concéntricos de mi esencia ontológica, de mi esencia amorosa, porque soy amor como Dios es amor, y también desde todo lo que tiene que ver con la creación en sí. Entonces, yo quiero invitarlos a que consideremos en este momento algunas cosas que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Me gustaría que lo tengamos muy en cuenta. Aquí podemos ver esta triada, que es, creo yo, lo que hace que el hombre presente crisis existenciales. Ser, hacer o tener. Si Vayikra es un libro de terapias divinas, yo creo que tenemos que entender que Israel, en la cosmovisión de Dios, es aquella persona que lucha en la vida usando principios mentales que coinciden o son los mismos, yo ahí agrego y corrijo incluso, son los mismos principios mentales con los cuales el Eterno creó las cosas y las gobierna. Eso es alcanzar la madurez. Y allí tienen este planteo, ser o no ser, o tener o no tener, esa es la cuestión. Está la humanidad dividida hoy en esto, y en el medio está esta acción que allí he puesto, que es el hacer. Si ustedes van siguiendo lo que yo les estoy presentando, y permítanme ampliar un poco las imágenes, esta clase especial para ustedes los lleva a desafiarse, a comprender o aceptar que Vayikra es un libro de terapias divinas, en donde justamente hay una intención. La persona debe tomar conciencia, ¿sí?, tanto a nivel cognitivo, intelectual, como a nivel emocional, de cómo debe esquivar una parte de su realidad que es la que tiende a causarle un alma traumatizada. Es decir,
Cuando venimos a Vallicrá, los mensajes encriptados que hay en los distintos elementos que allí se comparten, tanto los de historia como los de la misma praxis ritualista que allí encontramos, que está lleno, y ya voy a hablar de eso, tienen el desafío de que nosotros seamos seres con una conciencia suprarracional. Es decir, que podamos elevarnos de lo que los cinco sentidos informan en la urgencia de esa aflicción, de esa circunstancia negativa, y por ende esa información sensorial que inmediatamente la capta nuestra estructura, nuestro aparato emocional, sea interpretado por nuestra inteligencia desde lo que la sabiduría da. Recuerden que hemos acabado el libro de Shemot, y el libro de Shemot contiene todos los códigos de la sabiduría de lo alto. Es decir, en el libro de Shemot se esconde la revelación de cuál es el propósito del eterno Dios, cómo peregrinar misionando para que ese propósito eterno se cumpla aquí en la tierra, y de esa forma el hombre ser quien debe ser. Ese puente que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Como pueden ver la imagen allí, a esto apunta el libro de Vallicrá. Todas las leyes que hay en el libro Levítico, tercer libro del Pentateuco, son principios organizadores de la percepción. El secreto está en cómo utilizas tu percepción, una herramienta importantísima para dominar la fisicalidad o ser dominado por los eventos que materialmente acontecen a nuestro alrededor. Las leyes de Vallicrá, como decía, son principios organizadores de la percepción en los que se basan las terapias ya vistas para explicar cómo y por qué percibimos unidades de sentido estructuradas, formas en lugar de elementos aislados. Esto es muy importante que lo entiendan. Quizás en el aula virtual mañana lo pueda ampliar, pero nosotros no, así como no somos islas y estamos conectados a nuestro mapa genealógico ancestral, a nuestro mapa de destino, de generaciones que saldrán de nosotros, a nuestras generaciones contemporáneas, nosotros también estamos conectados a todos los planos existenciales, o a los dos planos existenciales en cada una de sus dimensionalidades. Y por ende, las cosas que acontecen no las podemos percibir como situaciones aisladas que van conformando después una historia. No, 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 no. Ellas son en realidad estructuras, son formas, ¿sí? Son unidades de sentido. Lo que en hebreo, de alguna manera, y esto no sé si lo entienden, tiene que ver con el sentido de lo que es el árbol de la vida. En los conceptos hebreos está la idea de que todas las cosas están integradas en todas las cosas, y es el ser humano el que se vuelve, digamos, el computador que el Eterno usa para que todas las distintas unidades de la existencia en los distintos planos dimensionales de cada una de ellas se vean integradas, y desde esa integración se vean acompañadas y guiadas a unificarse para terminar unidos totalmente a su fuente, que es la luz. Al fin y al cabo, este es el sentido de la creación. Vamos entonces a avanzar un poquito con el libro de Vallicrá. Voy aquí a bajar la imagen para que veamos un poquito la apreciación. Aquí y ahora, ese cartel en inglés nos está relacionando con esto. Las terapias. Hay algunas terapias que quiero explicar, que está la terapia del darse cuenta, la terapia del contacto y la terapia del aquí y ahora. Vallicrá nos lleva a esto. Algunos dirán, pero eso es Gestalt. Sí, espera un ratito, luego vamos a estar hablando o ampliando esa idea de los que ya se están dando cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Estas tres terapias que hoy, desde la psicología, se manejan muy particularmente en esta propuesta psicológica que es la escuela de la Gestalt, no aparecieron por primera vez desde que el creador de esta escuela descubrió estas terapias. Estas terapias realmente fueron reveladas a Israel, sí, 35 siglos atrás aproximadamente. Y esto es lo maravilloso de amar la Torá, porque en la Torá está para cualquier ser humano lo que después algunos hombres lo adquieren en academia. Y lo bueno es saber de que esta ciencia o estos conocimientos han estado a lo largo del tiempo latiendo, vibrando, hasta que algún hombre, varón o mujer, los ha pensado, reflexionado y tomándolos ha puesto toda una estructura
estructura mental, un DAT, una ciencia, que ha permitido que nosotros los seres humanos gocemos de estas cosas. Pero lo bueno es que lo que hoy la Gestalt habla, esto está en la Torah. Y lo digo en alegría y le voy a dar la gloria al Eterno aquí y no me voy a envanecer. Algunos que están allí saben que nosotros tenemos una actividad muy especial, muy particular, que generalmente no podemos contarla porque es una actividad que para poder realmente vivirla a pleno y disfrutar de todo lo que esa actividad tiene, pedagógicamente hablando, necesitamos que sea, entre comillas, secreta, ¿sí? Entonces, mucha gente no entiende esto, cree que por ende es una actividad extraña, porque para la gente la palabra secreto, desde la dogmática, desde la religión, siempre ha tenido que ver con lo malo. Pareciera ser que lo malo es lo único que tiene derecho a usar los secretos, pero en realidad el secreto, quien más lo usa es la dinámica del amor, ¿sí? ¿Cuántos enamorados en secreto planearon un agasajo a su objetivo de amor, a su cónyuge, a su novio, o quizás en secreto hicieron una fiesta especial para allí proponer matrimonio, etcétera? Pero a lo que voy, esta actividad llamada Seminario de Vida me ha permitido a mí, cuando encontré a través de la escritura todos los secretos de la curación de recuerdos, de la sanidad interior, de la guerra espiritual, del mover profético para romper iniquidades y una serie de cosas, crear esta actividad de 2 días en donde, y aquí viene la sorpresa, en un momento, porque participan personas toda, de todo estrato, sin distinción de nada, ¿no? No hay distinción ni social, ni de sexualidad, ni de religión. Y bueno, había una mujer, muchos años atrás, y de aquí yo me voy a enterar que la Gestalt existía, que era una especial psiquiatra, especial porque ella se destacaba en su especialidad, pero además en su ciudad era muy importante, atendía a gente de mucha influencia, y además esta mujer se destacaba porque hacía especializaciones con muy buenas notas. Lo cierto, que ella termina la actividad, había sido invitada por su hermana, porque esta actividad es así, yo lo vivo e invito a alguien, y ella se me acerca con lágrimas en los ojos, disfrutando lo que había vivido 2 días, y me dice: David, ¿cómo es posible que yo, que estoy ya en mi 3er año de especialización en Gestalt, ya terminó, he encontrado aquí en forma muy práctica lo que he aprendido en estos 3 años, en solo 2 días, y vos logras eso? Y yo le dije, no, yo no lo logro, no sé qué es la Gestalt, pero sí te puedo asegurar que esto que vos estás diciendo, que se logra a pleno y en praxis, yo lo aprendí en las escrituras. Y una de las escrituras que yo he disfrutado, y a lo largo de estos años, y en este tiempo especialmente, mucho más, es el libro de Levítico Vayikra, donde están estas 3 terapias, que más allá de que exista la escuela de Gestalt en psicología, estas 3 terapias permiten al hombre conectarse con tiempos especiales. Ahora bien, quiero aquí hablar de lo que Levítico 19:2 leíamos recién, y también el 18, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos serán, porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Y cuando vamos allí mismo, en el versículo 18, Levítico 19:18, leemos lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno lo digo. Fíjense que está muy relacionado a esto que se conoce desde la Gestalt misma, a la ley de la similitud de forma, ¿sí? La similitud de forma. Es decir, Vayikra apunta que con esta terapia que se hace a estudiar y meditar en estos códigos que tiene la luz, en este maravilloso rollo, la persona toma conciencia, tanto a los 2 niveles, como lo dije recién, cognitivo y emocional, que hay una parte de su realidad que no le está permitiendo integrar toda su existencia porque se ha convertido en un trauma. Y aquí es donde yo quisiera, como para ir encontrando el sentido, que miráramos esto que les explico a continuación. A ver, ¿cuál es la función de Vayikra? Pero más que nada, ¿cuál es la fisiología que tienen los korbanot? Ustedes saben que todo el libro de Levítico tiene como mensaje central el tema de lo que mal traducidamente se dice holocausto o sacrificios u ofrenda. La palabra korbanot, holocaustos, sacrificios, ofrenda, traducido así en las Biblias, en realidad significa, en su sentido más literal de traducción, ascensiones.
El singular es Corban, que significa ascensión, y esta es la propuesta para sanarse de toda situación traumática, para hacer que esa parte de mi realidad, que es un trauma, me tiene detenido y me estorba, sea cerrado, el ciclo de ese trauma se cierre. Yo necesito entender que debo ascender. Justamente los Corbanot o el Corban tienen la idea de, y la fisiología de disponer al ser humano a enfrentar cosas desagradables, es decir, guiarlo a adquirir un buen contacto con su existencia. Así lo digo, con su realidad. Necesitamos entender que esto es la propuesta de Vayikra, y alguno dirá, bueno, esto es Gestalt, está bien, pero yo voy a hablar desde la Torá, ¿sí? Esta es la idea, conectarnos bien con la realidad, entender quién soy yo frente a esas circunstancias que también me definen. Algunos recordarán una frase muy conocida del filósofo español Ortega y Gasset. Yo llegué a ser quien soy y desde ese ser que soy puedo hacer lo que debo hacer. Justamente este era el consejo del gran filósofo latino Píndaro, quien llegó a decir así: llega a ser quien eres, llega a ser quien eres. Y el creador de la escuela Gestalt, estoy hablando de Fritz Perls, dijo lo siguiente, y se los leo: hay que convertir a las personas de cartón en seres humanos de verdad. Lo leo de nuevo: hay que convertir a las personas de cartón en seres humanos de verdad. Cuando leo esto, cuando leo la Torá, no puedo dejar de recordar cuando en mi juventud leía a Erich Fromm, un judío que justamente desde la Torá va a tener toda esa influencia de la luz para escribir lo que escribió y poder permitirle a la psicología marchar en avances mucho más científicos, cuando la psicología al nacer no se la consideraba todavía una ciencia. Y él decía que hay que lograr que la persona humana madure del ser y no desde el tener. Es imposible, aseguraba él, que una persona por el tener pueda definirse. La persona se define y desde ahí madura como ser humano, como persona, en cuanto al ser. Y desde allí, una vez que la persona descubre quién es y se siente seguro en eso, hay que dejar que madure. Jamás conducirlo a creer que por tener es alguien. Y esto, especialmente en este tiempo y en estos días, está muy contrario a todo lo que la humanidad hoy cree, ¿sí? Entonces, hay que manifestar lo que se conoce, y decía Erich Fromm, como el líder sin ser rebelde. Hay que ser un líder, pero sin ser rebelde. Es decir, alguien que es capaz de vivir en su propio centro sin necesidad de apoyarse en las cosas. ¿Qué es un líder rebelde? El que quiere apoyarse en las cosas, en el tener, para recién sentir que puede definir quién es y obligar a otros a aceptar esa falsa definición del ser. Entonces, ¿cuál es el precio para la madurez según Vayikra? Pero antes de ir a eso, yo quiero compartirles esta imagen y esta enseñanza. Para cerrar esta primera parte, lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Te lo leo de nuevo para que dejes que esto se implante y lo medites. Esto es un mensaje maravilloso de lo que es ser santo. Ser santo es tener esta conciencia. Lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Maravilloso, realmente maravilloso. Y yo aquí quiero hablar de que necesitamos entender que una vez que sabemos quiénes somos, hay que crecer, hay que ascender, Corbanot. Tu vida está hecha para tener distintos momentos de ascensiones. Estudiando Shemot, expliqué lo del viaje del alma, que lo pueden encontrar aquí en este canal, acerca de los 42 estaciones que están planeadas para que el ser humano viva. Lo que pasa es que el ser humano, por ignorar todo esto que vamos aprendiendo nosotros juntos a través de este canal, a veces cae en la misma rutina y en las mismas circunstancias negativas, aunque sean en otro momento de su historia, con otras personas, en otros lugares, pero si usted puede meditar ahora y reflexionar un poco,
muchas cosas malas o circunstancias difíciles que usted atravesó son siguen el mismo patrón. Ahí estoy explicándome bien. Recién cuando usted ha podido superar ese patrón, pasó a otra circunstancia, a otra parte del viaje. Si nosotros lográramos madurar desde la aceptación de nuestro ontos, de nuestro quién soy, entonces, en vez de salir tan apresurados a buscar el tener, desde ese ser que no se va a volver a repetir como aprendimos en Shemot, podríamos hacer correctamente el viaje. Y con 42 circunstancias difíciles sobran y bastan para que usted se vuelva un generador de milagros. Veamos algunas cositas aquí. Permítanme ir a las imágenes que comparto y vamos buscando el final de nuestro encuentro. ¿Cuál es el precio de la madurez? El precio de la madurez está allí representado en el corbán, en los sacrificios. Es coger el toro por los cuernos. La famosa frase, coger el toro por los cuernos. ¿Cuál es el significado? Necesitamos afrontar cada situación que se nos presenta sin ningún tipo de dudas. No, ahí hay un ejemplo, no puedes huir de tus problemas. Tienes que tomar al toro por los cuernos y sí o sí darle respuesta y soluciones. Eso es aceptar con honestidad que las situaciones desagradables es porque nos ayudan o sirven para que le saquemos algún beneficio. Dejar de ser seres que solo funcionan desde la animalidad. Recuerden que el sistema reptiliano, desde nuestra animalidad, nos somete y manipula, porque hace crear desde la aflicción o circunstancia negativa que estemos atravesando la idea de una fatalidad que nos obliga a buscar rápidamente en esa urgencia, porque si no la fatalidad nos destruye, el sobrevivir. Y usted no está hecho para sobrevivir, está hecho para vivir honrando la vida que se le ha dado, porque su vida y mi vida no se va a repetir. Entonces, por esa razón, ya que tú eres realmente un ser que rompió la vasija, como siempre enseño, necesitamos entender que el libro de Levítico tiene esta idea. Toma el toro por las astas. Si estás en una circunstancia difícil, no actúes desde tu racionalidad animal, desde lo más bajo de tu presencia. La animalidad hay que vencerla. Eso de hay que sobrevivir para crecer, eso es querer tener, es animalidad. Y esto es la representación de los corbanos, ¿sí? Entonces, cuidado, porque cuando yo me encierro en mis miedos, porque creo que esa circunstancia es una fatalidad, inmediatamente nuestros miedos, tus miedos, mis miedos nos atenazan, sí, nos ponen en un estado de infantilismo, allí lleno de inseguridades, lleno de dudas, y nos impide buscar las alternativas para dar respuesta a esas dificultades que se nos está planteando. Alternativas que no están jamás afuera y por ende no están en las cosas y por ende no están en el tener. Alternativas que están dentro de mí, dentro de ti, y que me obligan a aceptar quién soy y me obligan a estudiar y meditar quién soy. Porque una vez que yo sé quién soy, estoy convencido de dónde estoy en propósito. Y cuando yo sé dónde estoy, porque he descubierto y se me revela quién soy, inmediatamente sé qué debo hacer. Entonces, ser es también saber qué hacer. Y cuando yo sé qué hacer, inmediatamente las cosas se solucionan, porque las cosas vienen a mí. O sea, tengo a las cosas de mi parte, las obligo a ponerse a mis pies. Permítanme seguir avanzando con esta clase, porque la verdad que yo empiezo a hablar. Aquí vemos un poquito este bosquejo que me sirve a mí para explicar lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo más profundo es el ser. Fíjense allí en el bosquejo la superficie, el tener, que a veces los medios nos muestran como la señal de una persona exitosa, no es lo verdadero. Está la base del iceberg, que es lo importante, y es lo que realmente tiene que ver con el desafío que hace el libro de Vayikra. Tiene que ser una persona que la vida le da resultados, que obtenga resultados en todo lo que haga, que todo lo que hace sea prosperado. Así lo dice el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 al 3, dice, bienaventurado, dichoso, exageradamente feliz, aquel varón, aquella mujer, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de burladores, sino que en la instrucción del Eterno está su delicia, y en esa instrucción se anima a meditar de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, resultado en tiempo y forma, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como verá, justamente siempre
aquellos que han tenido la mente de la instrucción, y el salmista David, esto es un ejemplo vivo de ello, sabían que los resultados, que la parte visible, viene de un trabajo no visible, un trabajo de hacer que se unifique todo lo que está fuera de mí dentro de lo que yo soy. Todas las circunstancias que están fuera de mí se deben unificar en mi ser. Y yo, para esto, debo entender que la mejor manera de hacer es ser. Este proverbio oriental me viene muy bien para hablar de los modelos mentales, para hablar de los valores. Cuidado, porque de acuerdo a los modelos mentales que tú tienes y los valores que ellos generan en tu interior, es tu actitud ante la vida. Tienes una actitud mental positiva cuando tus modelos mentales ya han renunciado a los que desde tu infancia te impuso el sistema. Mizraim, de donde venía Israel, aquí en el desierto, significa, se ha traducido como Egipto, pero significa lugar que me limita desde mis angustias. Entonces yo voy a aceptar que muchas cosas que en el hoy, aquí usted que está escuchando esto, creo, han sido siempre generadas por angustias, ¿sí? Y yo no me voy a dejar limitar por las angustias, yo voy a cambiar mi manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, para que cambie mi manera de vivir. Cuando cambia mi manera de pensar, se dan valores nuevos, y los valores nuevos hacen que yo ame al Eterno, porque es mi fuente, me amo a mí porque sé quién soy, y empiezo a amar a mi prójimo, que es lo que leí en esta bendita porción de Levítico 19, 18. Entonces empiezo a valorar mis interacciones, trato de buscar que mi comunicación sea cada vez más eficaz con mis vínculos y aprendo a hacer que mi negociación sea siempre de provecho, porque siempre estamos en negociación. El intercambio de mi alma con el alma de ustedes está en una negociación, y no entiendan la palabra negocio como simplemente algo que genera recursos financieros. Eso es una parte muy pequeña de la expresión negocio. Cuando hablamos de negociación, es alguien que ha aprendido a conectarse con sus vínculos, amando, dando, pero sabiendo que por dar también hay una cosecha, un recibir. Y en esa vinculación, la comunicación permite que vengan estos resultados, la visibilidad, el tener. Nadie de los que está aquí va a progresar si en forma egoica, como una isla, solo quiere recibir para sí y no le importa lo que está pasando a su alrededor. Estamos en tiempos donde la gran mayoría de las masas ya apuntan a eso. Por eso se quieren cambiar incluso leyes donde son todas antivalores y la vida no vale, y entonces el aborto se quiere hacer legal, y en muchos lugares ya es legal. Y en fin, vienen una serie de leyes que se nos van poniendo o marcando como un estilo de vida normal, pero con el tiempo las generaciones venideras van a clamar para volver al diseño original. Y nosotros ya caminamos en el diseño original. Por ende, y para terminar, ya que algunos hablan de la Gestalt, yo te quiero compartir aquí algunas cosas que me parecen muy interesantes y tienen que ver con este ciclo de la experiencia de la Gestalt. Esto lo dice la escuela, pero yo he encontrado que este ciclo está perfectamente definido en todo el libro de Vallicra, porque el ciclo de la experiencia que la escuela de Gestalt ha logrado diagramar, en realidad responde a cualquier alma que hace ciclo en esta vida y sabe peregrinar, ¿sí? Para ir entendiendo qué son los korbanot, o mal llamados sacrificios. Todos los korbanot o ascensiones de Vallicra tienen una función terapéutica fundamental, ¿sí? Y no es solamente una actividad interpretativa, sino que más que nada ofrecen que el que hace eso tenga una tarea cuestionadora. Cada uno de los que oficiaba, y voy a ampliar un poquito, déjenme salir un poquito acá y estar más ahí con ustedes, cada uno de los que oficiaba el sacrificio, es decir, los sacerdotes tenían la obligación de esperar preguntas del oficiante, es decir, de aquel que venía, el peregrino que venía con los corbán, con los sacrificios, los holocaustos, como se dice en forma común, tenía preguntas para hacer. ¿Por qué este corbán se enciende y no le doy fruta? ¿O por qué hay que cortarlo así? ¿Por qué las patas por acá? ¿Por qué las vísceras por allá? ¿Por qué la grasa va de esta forma tratada? ¿Por qué las semillas se tratan de esta forma? Siempre estaba obligado a hacer preguntas, porque este es el secreto de vencer la animalidad. Te tienes que tomar tu tiempo para hacerte preguntas acerca de cómo estás llevando tu vida en las leyes propias de la fisicalidad, que tienen que ver cómo manejas tu
las leyes de causa y efecto. Y eso se llama mayéutica, una propuesta que hizo aquel famoso filósofo Sócrates. Y mayéutica es sacar el ser interior, el ontos, tu ser ontológico, tu esencia misma, para que se manifieste afuera y maneje las leyes de afuera. Que sepa quién es, porque esta es la idea de Vallicrat. Tú sabes quién eres, tú sabes lo que las esferas celestiales esperan en cuanto a esas actitudes que tu esencia tiene que mostrar para manejar fuera de ti, desde tu animalidad controlada, todas las leyes que el mundo de la fisicalidad tiene para que las manejes tú y no que ellas te manejen a ti a través de emociones no controladas. Entonces, todos los corbanos acompañaban siempre al creyente para que sacara a luz todo aquello que tenía dentro de sí a través de preguntas. Tanto tristeza como alegría, cada tanto necesitaba a través de una pregunta sacarlo a la luz. Y esto es maravilloso porque en realidad es lo que permite mirar las cosas de un determinado punto de observación diferente al que el sistema quiere que miremos. El sistema quiere que miremos desde ese punto de observación llamado esto es fatal, esta es la fatalidad, de aquí el acabose, de aquí el caos. Pero el reino de los cielos es la propuesta de tranquilo, ingresa al santuario, ingresa, sacrifica tu animalidad, empieza a considerar desde tu propia naturaleza psíquica quién eres y recuerda, descubre todo lo que eres y mira entonces desde ese como visión más alta, haciendo un poquito. Desde ahí encuentra respuestas arriba y llega abajo con las soluciones desde lo que tú eres, una respuesta para las naciones. Descubrir nuevas perspectivas es lo que permite que tu realidad sea tu realidad y no la ajena. Porque toda la masa, cuando no conoce esto, está siendo manipulada por la élite que está en esa gran pirámide allá arriba para que ellos puedan, por ese sentido de fatalidad que se genera por los medios y muchos otros sistemas, hacer que las masas vayan a donde ellos quieren. Y entonces la realidad que se soluciona es la de ellos y no la de cada individuo que conforma la humanidad. Pero cuando yo vengo a Vallicrat y me entreno en esto, en realidad yo descubro que mi realidad es mi realidad, es la realidad propia, no es ajena, ¿sí? Y si me está pasando a mí es porque justamente, como lo decían las primeras comunidades, y el apóstol Pablo lo dice, yo voy a encontrarle la salida, le voy a procurar la salida de esta situación. Entonces, tomo la decisión de ser protagonista, ser el héroe de mi propio guión de la vida. Eso es tomar al toro por las astas, esos son los corbanos. Y ahora sí, si me permiten, volvemos entonces a compartir lo que estamos viendo. Y al venir aquí, déjenme venir al esquema, vamos a checar mi imagen porque ustedes en este instante no necesitan tanto verme a mí, sino mirar un poquito estos 7 fases, que es el ciclo del alma. Así se cierran los ciclos psíquicos. Así Vallicrat enseña a cerrar ciclos. Y estas cosas, en vez de haber sido enseñadas en donde debía ser enseñadas, lo que se llaman iglesias de Cristo, lo aprendió la ciencia, sacando a todos los que están en la iglesia de Cristo al diván o al salón de terapias de estos científicos. Y no estoy dando contra de los científicos. Estoy denunciando como profeta que no se ha hecho lo que se tiene que hacer. Pero como profeta digo, yo y muchos nos estamos levantando a enseñar este tipo de cosas. Terminamos. Miremos estos puntos. Primer punto, el llamado sensación. Allí lo pueden ver. Siento algo físico. La pregunta es, ¿qué siento? Dolor, opresión, temblor, algo físico me está pasando. Empiezo a hacerme preguntas. Lo corporal, que es lo pasivo de mí, me está pidiendo y reclamando que defina esta circunstancia de la fisicalidad. Esos estímulos están afectando mis sentidos y están creando emociones. ¿Qué emoción siento? ¿Sí? Luego tenemos la segunda fase. Lo segundo que pasa que es la conciencia, esa interpretación justamente de esas emociones, de esas sensaciones, y cuando las intervengo con esas preguntas, con esos factores cognitivos y emocionales, comienzan a generar lo que son los sentimientos. Y ahí viene la tercera fase, que es la energización, ¿sí? La energización, surgen elementos de voluntad, surgen elementos de afecto, que energizan mi ser, para que yo pueda moverme internamente, controlar mis emociones, no que ellas me controlen, presionar para que justamente lo que emocionalmente es negativo me conduzca a ver metas, y allí es donde yo me siento y a la emoción que identifico le genero un sentimiento positivo. Ese sentimiento positivo ya lo voy a convertir voluntariamente justamente
en una respuesta. Luego tenemos la acción. El sujeto pretende que el cambio se realice y ese ambiente se ve afectado. El quinto paso es el contacto. Se produce el encuentro intenso con el elemento de lo que está pasando, ese encuentro intenso, ese ambiente que se está allí, ya lo identifico, lo selecciono, le traigo respuesta, lo soluciono. Y ahí viene la satisfacción, ¿sí? La satisfacción es donde yo hago que la necesidad, que parecía esa fatalidad, en realidad viene al equilibrio, a la homeostasis del alma, del cuerpo. Hay calma, hay shalom, hay plenitud, se está consumando el proceso, se está consumiendo lo que era malo por todo lo que yo mismo estoy obligando a que sea beneficioso, y ese proceso provocó la resolución. No solo solución, sino resolución. Y por último viene la retirada, ese punto cero, donde ya todo está en orden, donde se cerró el ciclo, ¿sí? La retirada, donde ya la mutación se ha hecho, una mutación energética que conduce a la digestión de esta experiencia, sabiendo que se va a repetir muchas veces esta situación, pero esta vez no voy a temer. ¿Por qué? Porque esta situación yo ya le supe manejar. Y no se va a repetir ahora en mí, se va a repetir en mis seres conocidos, mis seres del entorno. Con esto, yo creo que les he dado en sí lo que Vayikra es. Ese y llamó, que se traduce Vayikra, tiene que ver con acercarnos a una mente de altura, acercarnos a la forma de pensar del eterno, ¿sí? Entender que cada mañana yo despierto con misericordias renovadas, que son fuerzas que a mí me permiten hacer este ciclo, hacer que el alma aprenda a cerrar ciclos. Yo estoy llamado y obligado a hacer que el alma peregrine cerrando ciclos. Soy un espíritu que convive dentro de un alma y un cuerpo para manifestar que ese espíritu humano que yo soy nunca más volverá a repetirse en la historia de esta humanidad. Por lo tanto, ¿qué es el Corbán? O mal llamado sacrificio, holocausto, es lo que expresa que cuando yo logro reducirme a mí mismo en el aspecto de mi personalidad, reduzco mi ego, hago una restricción, entonces creo un espacio disponible para que la Shekinah o presencia divina pueda habitarme y darme de esa shalom que hará que yo, cuando lleve todo esto en acción, convierta a mi mundo en un mundo de plenitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Corbán? Habla de tu batalla interna, la de matar tu ego. No estás llamado a ser un esclavo de esa falsa identidad. Habla de luchar del lado de la presencia, que es el que te hace descubrir quién eres, el que está siempre con nosotros y permite que con su luz se colonicen todos esos espacios de vaciedad en nuestra vida, para por sobre todo colonizar los espacios vacíos que hay en las relaciones humanas de nuestro entorno. No tengo más que decir. Yo espero que disfruten mientras están comiendo, mientras están desayunando, pero mañana al mediodía nos encontramos. Lo vamos a empezar ya los voy a estar avisando, pero por favor en el aula virtual. Disfruten de Vayikra. Todo esto es el fundamento de lo que vamos a ir viendo cada semana, y cuando llegue Pesaj, ustedes y yo no seremos los mismos. Que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando tu forma de pensar y tu forma de sentir. No te olvides quién eres. Por favor, no olvides quién eres. Recuerda quién eres. Te lo suplico. Y en nombre de aquel que nos ha unido, me despido para desear que realmente empiecen un Shabbat maravilloso. Shabbat Shalom.